Dice así la palabra del Señor: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Como es la segunda parte del tema que empezamos el domingo anterior, entonces de alguna manera se hace necesario poder hacer una especie de recorderis de lo que hablamos el domingo anterior. El tema que vamos a tratar en estos versículos de Proverbios que acabamos de leer es una verdadera confianza, o cómo desarrollar una verdadera confianza en el Señor, por supuesto. Y en estos primeros versículos, o en este primer versículo 5 del capítulo 3, lo primero que hace el escritor sagrado es exhortarnos o animarnos a confiar en el Señor. Esa palabra fiar significa confiar. Fíate tiene la connotación en el hebreo que transmite una idea que significa poner la confianza para hallar seguridad. Poner la confianza para hallar seguridad. Y no en algo, sino en alguien. Y en este alguien es en el Señor. Y no es simplemente confiar por confiar, sino que es un confiar para hallar seguridad. Era lo que hablábamos de este asunto en el domingo anterior. Entonces, en este sentido, los creyentes tenemos un enorme privilegio, porque el creyente, al estar unido en Cristo Jesús, por la fe, por la gracia, podemos ciertamente, como privilegio de nuestra adopción y unión en Cristo Jesús, tener confianza en Dios. Y podemos verdaderamente descansar, primeramente, para nuestra salvación y para todo lo que nosotros necesitemos. No solamente, no es para lo que nosotros queramos, sino lo que nosotros necesitemos. Podemos tener la confianza realmente de venir a Dios y saber que Él puede respondernos. Y ciertamente Él nos ha de responder. Podemos tener confianza en Dios. Pero también hablábamos el domingo anterior que esa confianza que tenemos en el Señor, los creyentes, no es un simple asentimiento frío de una mente informada. Es decir, no es simplemente saber que yo confío en el Señor, no. Es como dice el mismo texto, es una confianza del corazón, porque dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y al usar esta expresión de todo tu corazón, está refiriéndose no al músculo del corazón como tal, sino a esa voluntad, a ese interior. Se refiere a la totalidad de la persona interior. En otras palabras, se refiere a nuestra mente, voluntad y nuestras emociones. Hermanos, nosotros debemos confiar en el Señor. Es con todo lo que somos. Dios nos pide o demanda de nosotros una parte de tu corazón. O dame solamente un espacio de ti. Hablábamos que en Proverbios 23-26 el Señor exige, pide, dice de la siguiente manera: dame, hijo mío, tu corazón. Porque en el corazón nuestro está, por así decirlo, todo lo que somos nosotros. Y el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, en Marcos capítulo 12, versículo 30, Él nos dice, respondiéndole a los judíos que preguntaban cuál era el principal o el primer mandamiento,
Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué es eso? Con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso es amar al Señor con todo nuestro corazón. Alma, mente y fuerza. Pero también hablábamos que nuestra confianza en Él no solo debe ser total, porque confiar en Jehová de todo el corazón significa confiar y amar al Señor de una manera absoluta. Pero no es solamente amarlo o confiar en Él de manera total, sino también exclusiva. Y el texto nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Significa que no te apoyes en tu propio entendimiento. ¿Por qué? Porque el ser humano, desde la caída, naturalmente se apoya en sí mismo, en sus propias nociones e ideas falsas y tontas. Y entonces hacen del poder humano, de su capacidad, de su entendimiento, su ídolo. Quizás usted no lo ha pensado así, pero espero que el Señor, por su Espíritu Santo, quiera convencernos de que muchos de nosotros no tenemos ídolos físicos, por así decirlo, pero sí tenemos ídolos en nuestra mente. Y muchas veces ese ídolo es nuestro propio entendimiento. Ese propio entendimiento, porque tú entonces actúas según lo que tú crees que es primeramente y no primeramente lo que el Señor dice en su palabra. Entonces hacen de su entendimiento su Dios. Claro que decíamos también que alguna vez el hombre tuvo una luz clara y despejada, lo cual fue una prerrogativa del hombre por ser creado a imagen y semejanza de Dios. Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios y con la capacidad y con un entendimiento en su momento claro antes de la caída. Pero después de la caída, hermanos, la Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 18, que los seres humanos tienen el entendimiento entenebrecido, lo cual los hace ajenos de la vida de Dios. Y todo esto por la dureza de su corazón. ¿Sí? Así que de la caída para acá, nuestra propia prudencia o nuestro propio entendimiento es un guía muy falso, hermano, que debe ser sometido a la palabra de Dios. Pero en otras palabras, esto significa que cuando el texto dice no te apoyes en tu propia prudencia, significa en otras palabras que no te apoyes, no seas autosuficiente. Nosotros no somos autosuficientes, hermanos. Nosotros dependemos total y absolutamente de Dios. Bueno, hoy vamos a ver en la segunda parte lo que el texto nos está diciendo y vamos a ver el versículo 6 y 7, si el Señor así nos los concede, para que podamos desarrollar una verdadera confianza en el Señor. A continuación de nuestra confianza, de lo que hemos hablado anteriormente, de que debemos confiar en el Señor para hallar seguridad y que debe ser con todo nuestro corazón, lo que significa de una manera absoluta, total, y que también debe ser exclusiva, una confianza exclusiva. Lo que si unimos esas dos cosas nos daría tener una confianza uniforme. Es decir, una confianza estable.
con todo nuestro corazón y exclusivamente confiando y dependiendo del Señor. Ahora el texto nos dice en el versículo 6, reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos. Confía en Jehová, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y ahora dice, reconócelo en todos tus caminos. Hermanos y amigos que nos visitan, esto quiere decir que debemos dar un paso a la vez. Que cada paso debe ser dado bajo una orden o una dirección divina. Reconocer al Señor no significa simplemente decir, sí, Señor, yo sé que tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Dios que gobierna sobre todas las cosas, sí, yo sé. Y listo. Hermano, reconocer al Señor, esta expresión que utiliza aquí el escritor sagrado, es que cada paso que nosotros demos debe ser bajo una clara orden y dirección divina. Hermano, nunca te atrevas a planear por ti mismo, excepto en simple dependencia de Dios. Concebir que podemos llevar a cabo cualquier cosa, mire, cualquier cosa sin el consejo de Dios, incluso en los asuntos ordinarios del día a día, hermanos, es nada menos que idolatrarse a uno mismo. Piensa en eso. Yo por eso le decía que en este sentido de hacer nuestro entendimiento nuestro propio ídolo, muchos de los cristianos cometemos este pecado. Porque en los asuntos ordinarios de la vida, yo me las puedo arreglar. Quizás cuando tenga algún problema que considere grave, entonces busco al Señor. Pero cuando yo tengo ese pensamiento, cuando yo estoy viviendo bajo ese pensamiento, yo no estoy reconociendo al Señor en todos mis caminos. Y yo estoy creyéndome autosuficiente. Y mira lo que dice la palabra del Señor, el salmista David en el Salmo 143, 8. Quiero que vayamos allí. Salmo 143, 8. Salmo 143, 8. Quise usar este texto porque hay otros textos también donde el salmista David dice que él invocará en la mañana al Señor. Él dice, hazme oír por la mañana tu misericordia. ¿Por qué, David? Porque en ti he confiado. Dice, hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Hermano, en la mañana, antes de cualquier otra cosa en el día a día, el cristiano debe buscar la presencia del Señor, debe buscar la dirección del Señor en los asuntos ordinarios del día a día. David dice, hazme saber el camino por donde ande. Y uno dice, bueno, David no sabía todas las cosas que debía hacer día a día. Sí, pero él pedía, hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Pudiéramos resumir en una sola expresión lo que significa esto. Esto es una expresión de total dependencia de Dios. Yo dependo de Dios para todo lo que hago. Sencillo, voy a trabajar, yo tengo capacidades, habilidades, me las sé jugar en mi trabajo, en mis cosas. Hermano, todo eso que tú tienes ha sido dado por el Señor. Y si realmente tú tienes esa capacidad, es porque el Señor te la dio. Y si quieres honrar al Señor, verdaderamente como debe ser, el creyente debe honrar al Señor.
debemos pedirle que ciertamente ha sido por la gracia de Dios. ¿Qué tenemos que no hemos recibido? ¿Qué tienes tú que no has recibido del Señor? Sin embargo, amados, la palabra del Señor nos enseña que a Dios le place, hermanos, a Dios le place ser consultado por nosotros. Digo, no creas que ese asunto tan insignificante algo. No es tan insignificante, yo que voy a decirle al Señor esto. No, a Dios le place que nosotros le consultemos a Él. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios nos dice, echa las ansiedades que te son más pesadas, las cosas que te son más difíciles, coméntamelas. Él dice, echando toda. Y esa palabra toda significa ¿qué? Todo, hermano, toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque tenemos seguridad y confianza en Él, que Él tiene cuidado de nosotros. A Él le place ser consultado por nosotros. Él le place que nosotros le busquemos. Porque Él sabe, como dice Job en el capítulo 37, muéstranos qué le hemos de decir por causa de las tinieblas que hay en nuestros corazones. Hermano, por tal razón, lleva todas tus dificultades a ser resueltas delante de Dios. No idolatres más tu entendimiento. Acostúmbrate a acudir a Dios en primer lugar, antes que a tu propia voluntad, antes que a la autocomplacencia, antes que a tu propia sabiduría, antes incluso que los amigos humanos, porque hay personas que antes de consultar a Dios, entonces buscan primeramente a los amigos humanos. Pero tenemos el amigo más fiel, que es nuestro Señor Jesucristo. No estoy diciendo con esto que no podemos consultar y hablar con los amigos humanos, pero primeramente Dios. Acostúmbrate a acudir a Dios antes que a las comodidades, antes que a la conveniencia, porque esto me conviene, entonces esto lo hago. Antes de consultar a estos, ve de inmediato a Dios. Hermano, no consideres ninguna circunstancia tan clara que no necesita dirección divina. No consideres que esto es tan claro y tan evidente que esto no necesita yo preguntarle nada a Dios. Permítame presentarles con respecto a esto un par de ejemplos del Antiguo Testamento de eso que estoy diciendo. Y también les digo por ahí derecho que en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 10:11, dice que estas cosas, hablando de las cosas que le sucedieron a los del Antiguo Testamento, al pueblo de Israel, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Entonces esto quiere decir que lo que está en el Antiguo Testamento tiene propósitos y quiere enseñarnos a nosotros. Y Dios nos habla a través de mandamientos expresos, a través de principios, pero también a través de ejemplos, tanto negativos como positivos. Y voy a mostrar dos ejemplos del Antiguo Testamento en donde nos muestra, por un lado, la hipocresía del pueblo, que venía supuestamente a escuchar la palabra de Dios para hacer la voluntad, pero no era así. Y otra, de un hombre y una nación que tuvo un descuido y no consultó a Jehová
y trajo tremendas consecuencias. Por un lado vamos a ver la hipocresía del pueblo y el juicio que esto acarreó, el pedir el consejo del Señor bajo una influencia letal como la hipocresía. Vamos a Jeremías capítulo 42. Jeremías capítulo 42. Quiero que preste mucha atención a este texto. Jeremías capítulo 42, versículos del 1 al 3. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Versículo 6. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Pon en contexto. El pueblo venía. Y el pueblo vino de Jeremías, el profeta de Dios, y le dijeron: queremos conocer la voluntad de Dios con respecto a este asunto. Nos vamos para Egipto, si es la voluntad del Señor. Pero le dijeron: lo que el Señor nos diga, sea bueno o sea malo, eso vamos a hacer. Eso dice. Quiero que vayamos al versículo 19 al 22 del mismo capítulo. Le responde aquí Jeremías: Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá, no vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que os lo aviso hoy. Versículo 20. ¿Por qué hicisteis errar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios diciendo: ora por nosotros a Jehová nuestro Dios y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere, y lo haremos. Y os lo he declarado hoy, y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ahora pues, sabed de cierto que a espada, de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para morar allí. Hermanos, quiero que apliquemos esto a nuestras vidas. Que meditemos en cuanto a estas cosas. La profesión de su compromiso del pueblo de hacer la voluntad del Señor parece muy loable. En el versículo 6 dice: sea bueno o sea malo, eso vamos a hacer. Pero nos damos cuenta por los versículos 19 al 22 que eso fue pura hipocresía del pueblo de Israel. De hecho, el profeta Jeremías dice: ¿por qué hicisteis errar vuestras almas? Esa expresión idiomática significa que ellos planearon engaño en su corazón. Ellos dijeron: queremos conocer la voluntad del Señor, pero a la final no querían hacer la voluntad del Señor. Ellos querían irse para Egipto. Sí, ellos querían irse para Egipto, porque ellos habían establecido que Egipto era lo mejor para ellos. De hecho, si usted lee el capítulo 42, usted se da cuenta, lo va a leer en su casa si quiere, de que ellos vieron, según su propio entendimiento y lo que pudieron ver, sus capacidades, era que era mejor estar en Egipto, porque el rey de Babilonia había exterminado a muchos del pueblo. Ellos dijeron: no, o sea, lo que nosotros vemos aquí que es más viable para poder salvar nuestra vida es irnos para Egipto. Pero el Señor les dice: no se vayan para Egipto, porque yo voy a pelear por ustedes y yo los voy a salvar.
Yo los voy a librar y les voy a dar paz si ustedes se quedan aquí. Ellos dijeron, no, es que no. No me parece. No me parece. Hermanos, ¿cuántos de nosotros actuamos de la misma manera? Yo pudiera aquí mencionar muchas otras cosas en las cuales pudiéramos aplicar esto en nuestras vidas. Muchos cristianos profesantes tienden a ser selectivos en su obediencia. Esto me parece, esto no. Revelando de este modo que algunas veces prefieren sus propios deseos a la voluntad de Dios. Prefieren sus propios deseos a la voluntad de Dios, porque confían más en su propio entendimiento, en sus propios criterios, que lo que el Señor está diciendo. Porque es que a veces nos parece como un poco más difícil el hacer la voluntad de Dios que lo que nosotros tenemos en nuestro entendimiento o planeado hacer. Pero yo le digo, hermano, nosotros debemos creer que el camino del Señor es siempre el mejor, incluso cuando parece ir en contra de lo que percibimos como mejor, como lo que pasó con el pueblo de Israel. Les parecía mejor irse para Egipto que quedarse allí, pero el Señor les dijo, quédense ahí. Si verdaderamente hubieran confiado en el Señor, si verdaderamente hubieran obedecido al Señor, no les hubiese pasado lo que pasó al irse para Egipto. Y Dios trajo terribles consecuencias para el pueblo por eso. En el versículo final 22 vemos, donde deseaste entrar para morar allí, Dios va a traer pestilencia y van a morir. ¿Cuántos de nosotros nos pasa eso, hermanos? Que aun cuando sabemos, conocemos la voluntad de Dios con respecto a algo, hacemos caso omiso e ignoramos esto. Y luego estamos viviendo y sufriendo las terribles consecuencias por nuestra desobediencia. Eso en cuanto a la hipocresía, muestro este ejemplo. Pero otro ejemplo que voy a mostrar del Antiguo Testamento es la malvada consecuencia de este desconsiderado descuido. Porque nos parece a veces tan insignificante esto. Voy a pedirle al Señor una dirección con respecto a eso tan sencillo. No, mire, Josué 9:14. Josué, capítulo 9, versículo 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, de los gabaonitas, y no consultaron a Jehová. Usted dirá, no, pues no consultaron a Jehová. ¿Saben qué? Josué, en medio de su prosperidad y de su éxito en la guerra que el Señor le había dado, porque en todo hasta allí Josué había sido muy obediente y muy fiel al Señor. Y entonces estaban siendo prosperados en la guerra y demás. Había algo de las provisiones de los gabaonitas. Y Josué le pareció algo como tan sencillo, como que no, esto no hay ningún problema. Tanto Josué como el pueblo tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. En medio de su prosperidad, Josué erró al olvidarse de pedir consejo del Señor, porque él vio el asunto con tanta claridad que estaba seguro que podía confiar en su propio entendimiento. Y en el versículo 20 de este mismo capítulo dice, esto haremos con ellos. Le dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que le hemos hecho. O sea, el haberle dejado a ese pueblo, el no haber consultado al Señor, el haber tomado provisión de ellos, hizo que ellos hicieran un juramento y que el pueblo de Israel tuviese que convivir con ellos por mucho tiempo, hermanos.
No consultaron al Señor. El no buscar al Señor tuvo consecuencias serias y duraderas para el pueblo de Israel. Porque ellos pensaron que esto era algo tan claro. Pero esto es necesidad. Tú y yo, hermanos, muchas veces actuamos como Josué. Nos parece tan claras las cosas a nuestro propio entendimiento, en nuestro propio criterio, y entonces no buscamos al Señor. Pero el versículo dice, reconócelo en todos tus caminos. Hermanos, pequeños y grandes. No solamente en los caminos grandes, en las cosas y asuntos grandes, sino también en las cosas pequeñas. En todas tus preocupaciones personales y familiares. En aquellas cosas temporales y eternas. Que Dios sea el supremo. Hermanos, como dice Filipenses 4, 6 al 7, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es, en efecto, hermanos, caminar con Dios como lo haces con un padre. Esto fue lo que hizo Enoc, que dice la palabra que Enoc caminó con Dios. ¿Qué significa que caminó con Dios, Enoc? De hecho, hay muchas cosas que no revelan las escrituras acerca de Enoc, pero ese caminar con Dios significa que yo voy con Él en todos mis caminos y actividades. Él es el supremo en todo. Y Enoc caminó con Dios. Y Dios le llevó. Esta es la verdadera fe, hermanos. Una fe que reconoce al Señor. Una fe que depende del Señor. Que no se apoya en sí mismo. Esta es la verdadera fe. No la fe que reemplaza mi esfuerzo, sino más bien que estimula el esfuerzo. Porque sucede algo, los cristianos, como decía un pastor en una oportunidad, somos como el péndulo. ¿Sabe? Algunos conocen el péndulo. Esa cosita que gira aquí y gira allá. Bueno, el cristiano es como el péndulo. O está en un lado o está en el otro, pero no está en el centro. Con respecto a esto dice, sí, yo debo confiar en el Señor. Yo debo buscar al Señor en oración. Pero yo también debo, la fe verdadera me mueve, me lleva a actuar. Miren, por ejemplo, lo que decía, y hay muchos textos, pero quise traer este de Nehemías capítulo 4, versículo 9. Nehemías capítulo 4, versículo 9, está el tema de la reconstrucción de Jerusalén. Nehemías va, y los enemigos del pueblo, los enemigos de Dios, Sanbalat y Tobía, estaban ahí, que no querían que reconstruyeran a Jerusalén. Miren Nehemías capítulo 4, versículo 9 lo que dice. Entonces oramos a Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Estaban los enemigos de Dios. Lo primero que hace Nehemías es reconocer, vamos a orar a Dios. Pero no se quedaron solamente orando, sino que dice que por causa de ellos pusieron guarda de día y de noche. Una fe que me ayuda a actuar, pero en dependencia de Dios. Un caso muy popular, muy conocido por muchos, es el de muchos cristianos profesantes, carismáticos en su mayoría, que cuando están enfermos, ellos dicen, debemos orar al Señor para que el Señor me sane. Y ciertamente debemos buscar y orar al Señor primeramente. Eso es lo primero, reconocer
y buscar la presencia de Dios y que sea el Señor ayudándonos. Pero el problema es que se quedan solamente allí. Oran al Señor, pero no van al médico. Entonces esperan que el Señor allí los sanen, y muchos, tristemente han muerto por causa de la negligencia. Porque debemos orar al Señor, buscar al Señor, sí, pero también usar los medios que Él ha determinado, en este caso, para nuestra sanidad. Él dio los médicos, Él dio la ciencia, Él dio los recursos. Oro al Señor para que bendiga la mano de esos hombres y de esa medicina para que actúe en mi cuerpo para bien. Esa es una fe que reconoce al Señor, es una fe que actúa verdaderamente y que estimula el esfuerzo, hermanos. Pero si somos destetados de la idolatría de hacer de nuestra alma nuestro oráculo y de nuestro corazón nuestro consejero, si usted y yo, hermanos, en la verdadera pobreza de espíritu, porque como dice la palabra, bienaventurados los pobres en espíritu, que significa que reconocemos nuestra necesidad, nuestra insuficiencia, si nosotros reconocemos y en verdadera pobreza espiritual, vamos todas las mañanas a nuestro Señor, no sabiendo cómo guiarnos en ese día, y con una mirada constante dirigida hacia Él, pidiéndole a Dios que Él nos oriente, que Él nos guíe. En ese día, hermanos, la luz de Dios bajará. El versículo dice, reconócelo en todos tus caminos. Él, Dios, enderezará tus veredas. Dios enderezará tus veredas. Búscalo en dependencia, reconócelo, búscalo, pero con una actitud verdaderamente de dependencia de Él, diciendo, Señor, la verdad que no sé, yo trabajo todos los días, y quizás yo lo he hecho de manera muy mecánica y demás, pero dame la gracia, dame el poder, dame la fuerza, permíteme glorificarte en bien en cuanto a esto. Ayúdame, porque realmente reconozco que no puedo, sinceramente. De hecho, la palabra dice, hermanos, en Hechos 17:28, en Él vivimos, en Dios vivimos, nos movemos y somos. Hermanos, ahí está todo de nosotros. Vives, vivo por Él, me muevo, tuve la capacidad de venir hoy a este lugar por la influencia del poder de Dios sobre mí. Y soy lo que soy por Él. Dios nos guiará, hermano. Y no queremos nuevas revelaciones o nuevas señales, como algunos que quizás se acercan al Señor a orar, Señor, yo quiero que tú me reveles tu voluntad, que tú me reveles qué tengo que hacer hoy en cuanto a esto, como queriendo escuchar de Dios una voz audible en su oído, o quizás antes de acostarse querer soñar con cosas de cómo debería vivir. No, hermano, esa no es la actitud. No queremos nuevas revelaciones, no queremos nuevas señales. Hermano y hermana, estudia la palabra de Dios, pero estúdiala en oración. No vengas a la palabra de Dios simplemente leyéndola como cualquier otro libro, aun cuando tú la has leído quizás muchas veces. Cada vez que te acerques a ella, acércate pidiéndole al Señor en oración que te guíe, que Él alumbre tu entendimiento.
Porque reconoce que cualquier luz, cualquier cosa que puedas entender, no es por tu propia capacidad o entendimiento. Es por gracia, el poder del Espíritu Santo siendo derramado, sobre esta su palabra, iluminando la palabra para que podamos entender. Muchos quizás dicen, pero es que a mí no me aprovecha la palabra, yo casi no entiendo nada. Hay una pregunta, ¿cómo te has acercado a ella? ¿Has pedido verdad en humildad a Dios? Que no sabes, no sé cómo, no entiendo esto, guíame, ayúdame, alúmbrame ante tu verdad. No quiero nuevas revelaciones. De hecho, ya revelaste tu voluntad, pero necesito ser iluminado en ella, tener claridad en ella. Y compara esa palabra con la providencia observada cada día y no la juzgue con nuestra parcialidad inherente, porque ciertamente es un intérprete muy dudoso, sino que más bien compárala, estúdiala, reflexionando en ella con una fe sobria, con una fe práctica, con una fe reverencial delante de Dios. ¿Cómo te acercas a la palabra de Dios? O simplemente llegas los domingos por la tarde y la tiras allá. O simplemente dejas que tus hijos cojan esta palabra y la traten como sea, como cualquier otro libro. Oh, hermano, que la voluntad siempre se mantenga en una disposición tranquila, en una disposición sumisa a la palabra de Dios, alegre, siempre listo para moverse, para quedarse, para retirarse, ir a la derecha o ir a la izquierda, según sea la orden del Señor. Estar prestos, hermano, a la palabra del Señor, lo que Él nos guía a través de ella. Isaías 48, 17 dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, hermano, te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Hermanos, Dios nos enseña y nos enseña en su palabra para provecho nuestro. No es para provecho de Él, es para provecho nuestro. Y esta nos encamina por el camino que debemos seguir. En el versículo 18 dice: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Y esa expresión está en signo de admiración. Oh, si atendieses a mis mandamientos, si hubieras atendido a mi palabra, si primeramente hubiese buscado al Señor en esto o aquello, hermanos, ciertamente nos hubiésemos librado de muchas molestias, dificultades y problemas en nuestras vidas. Cualquier asunto en nuestra vida debe ser consultado con el Señor. Y no de manera rápida o simplemente como que, si yo leí la Biblia ahí, sé que es lo que vamos a hacer. No, hermano. Sobria, reflexiva, sumisa. Yo sé que estamos en un mundo caído, afectado en todas las esferas por el pecado. Todas las esferas. Todos nosotros estamos afectados por el pecado, pero también la creación misma está afectada por la caída. Y que por tal razón nosotros somos sujetos a aflicción, a dolor, a dificultades y demás cosas. Pero déjeme decirle algo. Sin embargo, ningún paso dado en oración y meditación de la palabra del Señor traerá pesar al final. ¿Cómo va a traer, hermanos?
El cristiano sabe que si realmente obedecemos al Señor en lo que Él nos ha mandado, Dios es responsable por nuestra obediencia a Él. Tú y yo somos responsables por nuestra desobediencia a Dios y tenemos que ser castigados y disciplinados delante de Dios. Muchas de las cosas que nosotros vivimos como cristianos en nuestra decadencia espiritual, económica, familiar y demás, usted quisiera meter allí, pasa precisamente por no reconocer al Señor, por no buscar al Señor, por apoyarnos primeramente en nosotros mismos, en nuestro entendimiento. Y cuando el Señor nos ha llevado al fracaso, al dolor y a la aflicción, entonces busco al Señor. Pero el Señor dice, te enseño provechosamente. Si hubieras atendido a mis mandamientos, ciertamente obedecer al Señor trae muchos beneficios para nuestra vida, hermano. Es bueno, no es legalismo. Debemos obedecer al Señor. Dios honra a los que le honran. Eso dice la palabra. Para terminar, en el versículo 7, termina con otra advertencia. Otra vez el Señor, al menos en estos textos, da una advertencia contra confiar en uno mismo. Proverbios dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Bueno, ¿quién no necesita ser advertido sobre estas cosas? De que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. ¿Por qué? Porque es tan natural, como ya hemos visto, idolatrar nuestros propios planes, seguir nuestros propios pensamientos, hacer lo que nosotros mismos consideramos que está bien. Sin embargo, ser sabio en nuestra propia opinión es engañarse a uno mismo. En Romanos capítulo 1, versículo 22 dice de los hombres que profesando ser sabios se hicieron fue necio. O sea, el ser humano entre más sabio se cree, entre más sabio él cree que es, entonces se vuelve cada vez más necio. Eso es, porque profesando ser sabios se hicieron necios. Y ser necios, según las Escrituras, es rechazar a Dios. Es rechazar el consejo de Dios. Eso es un necio. El Señor dice en Job 37:24 que el Señor no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Dios no estima a ninguno que se cree ser sabio en su propio entendimiento. El mundo está lleno de hombres sabios, o que al menos dicen serlo. Pero usted puede ver la sabiduría de este mundo. Puede ver la sabiduría supuesta de nuestros gobernantes, que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Y vemos la degradación social que vemos en nuestra sociedad. Pero no podemos ser verdaderamente sabios. No podemos ser, hermanos, verdaderamente sabios, a menos que nos hagamos necios en este sentido. Es decir, que renunciemos completamente a depender de nuestra propia inteligencia y que confiemos con humildad en el Señor para que Él nos proporcione sabiduría, la cual necesitamos para que sean alumbrados nuestras mentes y nuestro entendimiento y Él dirija nuestros caminos. Si realmente queremos tener sabiduría de parte de Dios, tenemos que hacernos como unos necios, en el sentido de que debemos reconocer y depender total y absolutamente de Dios y no confiar en nuestro propio entendimiento, en nuestros propios criterios, sino pedirle al Señor que realmente nos guíe,
que la inteligencia y la capacidad que nos dé sea de acuerdo a la sabiduría divina que es revelada en la palabra de Dios. Que nuestro entendimiento, como dicen las mismas escrituras, sea renovado nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque como dice Jeremías 10:23, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. El hombre no es dueño de su camino, ni tampoco usted es dueño de ordenar sus pasos. La verdadera sabiduría es lo opuesto, hermano. Teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Qué es el temor de Jehová entonces? ¿Qué es el temor de Jehová? Proverbios dice en el capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Charles Bridge, el pastor, dice, temor de Jehová es esa reverencia afectuosa por la cual el Hijo de Dios se inclina humildemente y cuidadosamente a la ley de su Padre. Esto, en otras palabras, es un conocimiento de Dios de tal manera como ha sido revelado en las Sagradas Escrituras. Es un conocimiento de Dios tal y como ha sido revelado en las Escrituras. No lo que a mí me parece, no lo que yo pienso acerca de Dios, sino lo que Dios ha revelado en su palabra. El temor de Dios es un entendimiento o un conocimiento de Dios, pero no es solamente un conocimiento de Dios intelectual, porque muchos conocen de Dios intelectualmente, pero no temen a Dios. Es un conocimiento de Dios no meramente intelectual, sino que es un conocimiento de Dios tal como ha sido revelado en la palabra, del corazón, pero de un corazón humilde que afecta el comportamiento moral y que en este sentido pone a la tentación de pecar siempre en la perspectiva apropiada. Yo quiero que haga un ejercicio, si usted quiere, en su casa. Siempre que vemos la expresión temor del Señor o temor de Jehová, en las Escrituras vemos temeroso de Dios y apartado del mal. El temor de Jehová, el temor de Dios, siempre lleva o afecta el comportamiento moral. El verdadero temor del Señor involucra cada ejercicio de la mente, sí, pero también de cada aspecto de la vida. Job, dice el Señor, que era un hombre perfecto y recto y temeroso y apartado del mal. ¿Sí? Job era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El temor a Dios me lleva también un temor al pecado. O sea, una persona que teme verdaderamente a Dios necesariamente es llevado a un temor al pecado. Porque esto siempre lo vemos ligado en las Sagradas Escrituras. Dios es amado, ¿sí? Pero Dios también tiene que ser honrado. ¿Y cómo es Dios honrado, hermanos? ¿Cuáles son las mejores maneras en las cuales nosotros podemos honrar al Señor? La gente cree que la manera de honrar al Señor es simplemente, yo te amo, Dios, yo te amo, Dios, yo amo a Dios, Dios. Cristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si nosotros verdaderamente queremos y verdaderamente amamos al Señor, tememos a Dios, entonces honrarlo es obedece. Apártate del pecado,
apártate del mal. El pecado es odiado. El pecado es aborrecido por el que teme a Dios. El pecado es resistido por el que teme a Dios. Mira, hermanos, es algo lógico. Dios se ama a sí mismo. Eso enseña las Sagradas Escrituras. Dios se complace a sí mismo. De la misma forma, Dios debe odiar todo lo que está en contra de sí mismo. Y el pecado está en contra de Dios. Dios odia el pecado consecuentemente. Y su odio por el pecado es un odio intenso. O sea, Dios no odia el pecado de una manera como que, sí, este pecadito aquí y más tarde no. O sea, es un odio intenso, porque es contrario al ser de Dios. De hecho, mire, las Escrituras pintan un sorprendente cuadro de la perspectiva de Dios sobre el pecado y lo pinta como algo que Dios aborrece, algo que Dios se impacienta de verlo, que el solo ver el pecado lo afecta de aversión. En Habacuc el profeta, en el capítulo 1, versículo 13, él dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Eso está expresando que realmente Dios tiene una aversión tal por el pecado. Entonces el hombre que verdaderamente teme a Dios también teme al pecado, aborrece al pecado. Nosotros no podemos decir que tenemos temor de Dios cuando nosotros nos estamos deleitando en el pecado. Cuando nosotros corremos hacia el pecado. Cuando a mí no me importa mentir, porque eso es un pecadito pequeño. Cuando justifico el pecado delante de mí mismo y delante de los hombres. No, hermano. Realmente no hay un conocimiento de Dios, porque ahí dice, yo dije que el temor de Dios lleva un conocimiento de Dios, pero un conocimiento de Dios en el corazón, que afecta mi comportamiento moral. Siempre que vemos un hombre de Dios en las Sagradas Escrituras que teme a Dios, lo vemos apartándose del pecado, obedeciendo a Dios. A Abraham, cuando venía el ángel, le dijo: yo sé que temes a Dios, no lo mates. Yo sé que tú obedeces a Dios, aun cuando las cosas son difíciles. Pero en efecto tengo que decir, el pecado vive en nosotros, tristemente. Pero ¿saben qué? También hay una gran verdad. El pecado está condenado a morir por Cristo Jesús. Aunque vive en nosotros, aunque aún mora en nosotros, ese pecado está condenado a morir. El pecado se aferra al Hijo de Dios, porque el pecado no quiere separarse del Hijo de Dios. Pero el corazón del Hijo de Dios se aparta de él en el poder y la gracia de Dios. No puede haber temor de Dios en nuestros corazones si vivimos deleitándonos en el pecado. Quisiera dar, me demoro un poquito, pero quiero dar aquí un ejemplo práctico de algo con respecto al temor del Señor, que espero que sea de gran ayuda para nosotros, hermano. La persona que teme al Señor reconoce que Dios todo lo ve, que Dios todo lo ve. Entre otras cosas, el temor de Jehová implica reconocer que Dios todo lo ve. Pero no es simplemente saber que Dios todo lo ve, porque eso trae una afectación en mi comportamiento o en mi estilo de vida. Si yo sé que Dios todo lo ve, esto tiene que traer repercusiones en mi vida. Levítico 19:14. Vamos ahí, por favor. De hecho, es un ejemplo
muy inusual. Es una orden, algo inusual que el Señor hace. Pero vamos a ver el principio que está allí. Levítico 19:14. Mira lo que dice el Señor. O sea, tremendo. Del ciego, perdón, Levítico 19:14. No maldecirás al sordo, oiga, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Yo quiero que nos hagamos aquí algunas preguntas. La primera es, si una persona es sorda, pues no te puede oír, y si no te puede oír, ¿puede sentirse herida por lo que tú le digas? ¿Cuál es la respuesta? Pues no, hermano. O sea, no te oye, no puede oír. Tú puedes decirle ciertas cosas y no va a sentirse herida. Sin embargo, Dios dice, no maldigas al sordo. No maldigas al sordo. ¿Por qué, Dios? Lo que Dios está diciendo es esto. Mira, tu conducta y mi conducta con respecto a otros no debe estar gobernada por su capacidad de responder en contra de nuestras ofensas. No debe estar gobernada por su impacto sobre tu reputación o la mía. El principio que debe gobernar toda tu conducta y mi conducta, hermanos, no solamente con mis hermanos en la iglesia, sino en todo lugar y con todas las personas del mundo, en toda circunstancia y en todo tiempo, es que el ojo de Dios está sobre ti y el ojo de Dios te ve y que el oído de Dios está abierto y que Dios oye. No importa que el sordo no pueda oír cuando tú lo maldices. Dios oye. No importa que el ciego no pueda ver que tú le has puesto un tropiezo. Dios lo ve, hermano. A mí no me ven lo que yo hago en mi casa a escondidas. Mira, hay una cosa que nos falta a nosotros, hermano. Y oro al Señor y quiera el Señor concedernos esto. Que esto, de saber que Dios es un Dios omnisciente, omnipresente, afecte nuestro comportamiento, nuestra vida. Porque no es lo que piense mi esposa. Yo puedo estar en el trabajo, en la calle, y puedo ser un coqueto y puedo ser malvado, hermano. Pero llego a mi casa y entonces como mi temor es a mi esposa, yo pienso que mi esposa no vio, no pasó nada. Dios. ¿Dios qué? Hermanos, esto es algo que falta. De hecho, en algún momento me gustaría compartir algo del temor olvidado. Un libro que he estado leyendo. Hay un temor olvidado del pueblo del Señor. Sabemos que Dios es omnisciente y omnipresente, pero lo sabemos intelectualmente hablando. Pero nosotros debemos confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Lo que conocemos y entendemos de Dios, lo cual ha sido revelado en las Escrituras y en lo cual hemos sido iluminados por el poder del Espíritu, debe afectar nuestro comportamiento. Entonces yo soy un empleado o un empleador eficiente, no porque mi jefe ve, no porque puedo ganar ciertas cosas, sino porque mi Señor ve y mi deseo es honrarlo a Él. Y Dios no es un espectador que simplemente ve ahí y que ve y pasa
Él dice en el Salmos, de cierto pensabas que yo era como tú. Cuando veía que el otro corría a espaldas y se echaba el pecado, él dice, las reprenderé y las pondré delante de ti. El hecho de que Dios vea significa que Dios juzga, porque Dios aborrece el pecado. Dios aborrece, odia el pecado. El pecado es contrario a la naturaleza de Dios. Eso tiene muchas implicaciones, hermano. Tomo mi celular y comienzo a descargar y a ver cosas que nadie ve, solamente yo. El Señor lo ve, hermano. E incluso cosas que están en mi pensamiento, en mi mente, que quiero hacer y dejar de hacer, que son pecados, Dios las ve. La Biblia dice que todas las cosas están desnudas y abiertas delante de Él. Entonces, una verdadera confianza en el Señor. Si queremos verdaderamente desarrollar una verdadera confianza en el Señor, debemos poner estas cosas en práctica. Y con la ayuda de la gracia del Señor podamos verdaderamente confiar con todo nuestro corazón, honrando al Señor, temiendo delante de Él, y que de tal manera podamos adornar la fe que nos ha sido dada una vez en Cristo Jesús. Amigo que te encuentres en este lugar, no te engañes a ti mismo. Tú no puedes decir que Dios es tu amigo. Tú no puedes decir que confías en Dios. Porque déjame decirte, la Biblia dice que si no estás en Cristo, que si no te has arrepentido de tus pecados, tú no eres amigo de Dios, tú eres enemigo de Dios. Eres enemigo de Dios. Y tu enemigo no es cualquier poderoso de esta tierra. Un mortal como tú y como yo. Tu enemigo es el Dios eterno. El que tiene poder no solo para echar tu alma al infierno, sino también todo tu cuerpo, si no te arrepientes. No importa cuánto digas que confías en Dios, no importa que tú digas diariamente, yo confío en Dios, Dios es mi fe, Dios es mi confianza. No importa cuántas veces lo digas. Si verdaderamente confías en Él, te digo, ven a Cristo. Solo Él puede perdonarte. Solo Cristo puede reconciliarte con Dios, porque solo Cristo es el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, es el mediador entre los hombres para reconciliarnos con Dios. Y como dice Hechos, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo. Ven a Cristo. Si realmente vienes a Cristo, arrepentido y en fe, puedes confiar que verdaderamente Él te perdona y alcanzas seguridad en Él, y puedes tener seguridad en Dios.